E incluso ese día tengo 2 clases con ellos porque ya hemos quedado así para los problemas que se tienen la siguiente semana. O sea, de ninguna manera el día miércoles yo podría estar con ustedes en la clase, ¿no? Y solamente nos falta un solo seminario, ¿no? Porque después viene el de sepsis, ¿no? Ujú. Y se acabaría todo. Y el miércoles, ¿a qué hora han pensado ustedes? El miércoles, según tengo entendido, o sea, están todos, de todos los cursos, los han puesto ahí. Tengo entendido de que hay bioética a las 9:30 de la mañana, luego hay fisiopato a las 12:30, luego hay fármaco a las 3:30, luego hay patología a las 5 y luego a las 6. ¿No? Podría ser no moverlo más para la noche, ¿no? Sería plan de 8:30 de la noche, más o menos. Si es que se hace el mismo día y también para no estar buscando otro horario. Claro, yo No creo que sé, en todo caso el miércoles, no sé qué dicen, o sea, acaba a qué horas el miércoles última reunión, de 6 a qué hora es, a 7. de 6:30 a 8, ¿no? Entonces no, podría ser como para dejar cierto margen de 8:15, Media. bueno, Ocho y al cuarto. ocho Ya, y y lo que media. haríamos junto a los 2 grupos, pues, como el primer Sí, seminario, se podría juntar a los dos grupos, ¿no? Y ya ya, está. Listo. Hacemos así no, entonces. 8:30. ¿Está bien? y no sé si, bueno, todos están de acuerdo también, les parece bien el horario. Bueno, si El no están de miércoles a las acuerdo, 8:30. de la noche. Bueno, es mejor que lo que está pasando con patología. Se cruza con mi fármaco. No, por eso o sea, lo que se ha hecho es que se va a poner todo en un solo día, no todos los cursos en un solo día, así desde la mañana hasta la noche, ¿no? Por eso Por eso, no hay la problema. programación del miércoles es hasta las 8. Ahí muere. ¿Correcto? Sí, Nosotros estamos haciendo 8:30, de manera que no nos cruzamos con nadie. ujú, ¿Ya? Eso cierto. vamos a hacer. Ya. Quedamos así. Perfecto. Ya. Segunda cosita antes que comencemos la clase. He leído, hay una alumna que me manda un correo, ¿no?, diciéndome cuándo me va a llamar para tomarme el examen. Debo recordarles a ustedes que las únicas personas a las que yo puedo tomar el examen es aquellas personas que la coordinación del curso me envía mi correo. O sea, no es que el alumno me envía mi correo y me dice, doctor, tome mi examen. Eso para mí no existe. El doctor Torres tiene que enviarme: tal alumna de tal grupo ha sido admitida para que se le tome el examen oral. Esa es la única forma como yo tomo el examen oral a algún alumno que por X circunstancias no pudo dar su examen. Esa es una cosa que dejar en claro. La segunda cuestión, parece que algunos alumnos se olvidan. Yo tengo que calificar a 125 alumnos. Y me han mandado uno que otro, un alumno me escribe, me dice, doctor, yo quiero saber por qué mi nota está así. En primer lugar, yo no me voy a poner a buscar nombre por nombre de los 125 alumnos, cuál es ese alumno, de qué grupo es y qué seminario tiene, y si se refiere a la exposición o al mapa conceptual. Si hay alumnos que he calificado bajo, y se los quiero decir diferente, es que estamos terminando fisiopatología y hay muchos que todavía siguen creyendo que fisiopatología de la hemorragia digestiva es ponerme las causas de la hemorragia digestiva. O que fisiopatología es ponerme las complicaciones de la hemorragia digestiva. Y esa es la razón por la que yo no he calificado adecuadamente. Porque casi nadie me ha hablado dentro de la fisiopatología de la hemorragia digestiva
Uno, los valores o las variaciones de presión que va a haber para que se pueda romper un vaso. Nadie me ha hablado de cómo el mucus protector se altera y eso genera alteración de la mucosa y eso genera alteración de la submucosa y genera disparo de la pérdida sanguínea, por poner un ejemplo. Entonces, por esa razón, agarro y estoy caliente. Y hay otro grupo que todavía persisten en hacerme el trabajo o el mapa en manuscrito, no en manuscrito, sino en los programas que existen en la web y pasarme un mapa conceptual o un mapa de fisiopatología de determinada entidad, pero todo escrito, hecho en computadora, y hemos dicho que eso no era así, ¿no? Entonces, eso era lo que quería decirles. Si alguna persona no tiene examen por X razón, tiene que hablar con el doctor Torres, que es el coordinador, y él a su vez me pasa el correo, en el caso se trate de mis alumnos, o al correo del doctor Hernán Ruiz, para que tomen, de acuerdo a eso, vemos cómo los evaluamos. ¿Ya? Entonces, estamos en la penúltima explicación que les doy. No se olviden, quedamos entonces el próximo miércoles 23 a las 8:30 de la noche. Y vamos a ver insuficiencia respiratoria. Rápidamente, a ver mi punterito, ya está, listo. Una cosa bastante sencilla. Y vean ustedes, primero, ¿cómo definimos insuficiencia respiratoria? ¿No? Clínicamente se define como una presión parcial de oxígeno menos de 60 mililitros de mercurio y una de presión CO2 mayor de 45 mililitros de mercurio. En un ambiente a nivel del mar, o sea, una fracción de oxígeno de 21%. Esa es nuestra definición de insuficiencia respiratoria. Ahora, recordemos que para adecuadamente respirar y ventilar, necesitamos esquemáticamente 5 elementos que intervienen y que nos interesan. El primero son los centros nerviosos encargados de controlar la ventilación pulmonar. Por lo tanto, individuos que tienen problemas a nivel de médula, a nivel de encéfalo, ¿no? Las isquemias, los tumores, ¿no? Las lesiones, vamos a tener problemas para la respiración. Hemos visto tipos de respiración, SMAUL, ¿no? Por poner un ejemplo, que nos indican problemas de centros nerviosos. Vamos a tener problemas de bomba, es decir, un individuo que tiene una cifoescoliosis marcada, un individuo que tiene una fractura de costillas, o que tiene un síndrome de Guillain-Barré que le impide la movilización de la musculatura torácica, vamos a tener problemas para una adecuada ventilación. Luego, que el tubo bronquial esté adecuadamente funcionando, ¿no? Porque vamos a encontrar que el aumento de secreción bronquial, el aumento de otro tipo de secreciones, unos bronquios que no son capaces de dilatar, ¿no? O unos bronquios que son incapaces de distenderse porque se han roto, ¿no? Las famosas enfermedades restrictiva y la obstructiva, tienen que tener en ese proceso. Un paciente con una neumonía, ¿no? O membrana alveolo-capilar que no difunde adecuadamente. En el edema agudo de pulmón, en la hipertensión pulmonar severa, en los procesos inflamatorios o proinflamatorios tipo COVID, donde lo que tenemos es una membrana alveolo-capilar que está edematizada y que impide un adecuado pasaje de los gases. Y finalmente, individuos que tienen problemas cardiovasculares, un corazón insuficiente que no permite la circulación adecuada de la volemia a través del sistema, del sistema respiratorio para oxigenar esa sangre. O un individuo que tiene problemas de hemoglobinopatías o problemas de una anemia severa. Entonces,
Cuando uno se encuentra frente a una insuficiencia respiratoria, no estamos hablando de una enfermedad, sino de un síndrome, de un cuadro clínico que es la manifestación de otro tipo de alteraciones y que no necesariamente tienen que ser alteraciones respiratorias. Que la respuesta o que la presencia de sintomatología respiratoria sea evidente no significa que necesariamente una insuficiencia respiratoria dependa y responda única y exclusivamente de pulmones. Por eso, lo que siempre hemos estado trabajando, el esquemita, ¿no? Si mi paciente tiene hipoxemia, menos de 60 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre, o hipercapnia, más de 45 miligramos de CO2, ese paciente lo que va a hacer es hipoxia tisular, ¿no? De la hipoxemia a la hipoxia, y por la hipercapnia me hace acidosis. Y como respuesta a esta hipoxia y acidosis, lo que vamos a tener la respuesta de disnea, taquipnia, taquicardia y cianosis, lo que configura la insuficiencia respiratoria aguda. Visto así, en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, el elemento fundamental es justamente la hipoxemia y la hipercapnia, por la causa que sea. Pero mi paciente hace hipoxemia y hace hipercapnia. Y manejo las dos cosas. Si hace hipoxemia, menos cantidad de o presión de oxígeno en sangre, va a meter a la hipoxia tisular, menos oxígeno en tejido. ¿Qué hace esta hipoxia tisular? Una respuesta a nivel del riñón para disparar mayor cantidad de eritropoyetina. Ya sabemos, la hipoxia tisular genera mayor eritropoyetina. Y además, a nivel de los glóbulos rojos, aumento del 2,3-difosfoglicerato, que me va a ayudar a evitar el efecto Bohr. Estas dos cosas me hacen un aumento de eritrocitos. Esta hipoxia tisular, a su vez, va a actuar en el sistema nervioso simpático para generarme vasoconstricción periférica y esplénica, y hemos hablado de eso, y vasodilatación a nivel hepática y a nivel de músculos. Bien. La hipercapnia también actúa a nivel simpático, generando los mismos conceptos: vasoconstricción periférica, esplénica y vasodilatación de hígado y músculo. Y la hipercapnia, el CO2 fácilmente difunde al cerebro una vasodilatación cerebral. Si tengo vasodilatación cerebral, esto me lleva a edema cerebral, y ese edema cerebral me lleva a aumento de la presión intracraneal. Regreso a la hipoxemia y me quedo con la hipoxia. Esta hipoxia tisular, como es hipoxia, y hemos visto que voy a formar radicales libres, acidosis metabólica. Esa hipoxia actúa quimioreceptores, por eso tengo aumento de la frecuencia cardíaca, y esa hipoxia y el aumento de eritrocitos va a generar, ¿no?, que la persona empiece a tener el famoso aleteo nasal, las ganas de respirar, una sensación de angustia, de necesidad de aire, cianosis, ¿no? Y la hipoxia, si llega a cerebro, va a llevar a coma, confusión y excitación. Por otro lado, esa vasodilatación cerebral que me determinó el edema cerebral y que me aumentó la presión intracraneal, que va a generar edema de papila, dolor de cabeza y alteraciones funcionales, mioclonías, temblores o convulsiones. Y en casos más severos, confusión y coma. Todo venido de un problema básicamente de hipoxia con hipercapnia. Si lo queremos ver, mediremos, y lo que vamos a encontrar en estos pacientes con insuficiencia respiratoria es que vamos a tener una disminución del pH, una acidosis. La medición de las presiones de gases
¿no? Hemos dicho la PCO2 menor de 60, perdón, PO2 menor de 60 y PCO2 mayor de 45-50, ¿no? Y resistencia aumentada, ¿no? Y básicamente ese es el problema que tenemos. Ahora, si lo veo en otro tipo de encuadre, la insuficiencia respiratoria puede ser hipercapnia o sin hipercapnia, ¿no? Ustedes han hablado de su clasificación tipo 1, tipo 2. Vamos acá. Si mi insuficiencia es con hipercapnia, mi pregunta ¿es un pulmón sano o es un pulmón patológico? Si tengo insuficiencia respiratoria, menos oxígeno, con hipercapnia, más CO2, y el pulmón está sano, entonces el problema básicamente es de los otros 4 elementos que tienen que ver con mi función pulmonar adecuada. Problema neuromuscular, como estamos viendo, o problema neurológico, ¿no? O problemas de la caja torácica, ¿no? O de repente el paciente está bajo efecto de fármacos que deprimen el sistema nervioso central. En cambio, si tengo una insuficiencia respiratoria con hipercapnia y el pulmón patológico, hay una patología previa en el pulmón, que también puede ser hipercápnica, en ese caso vamos a pensar en los procesos crónicos pulmonares. A la cabeza, EPOC, asma, bronquiolitis, ¿no? Neumonía, intervascular pulmonar. O sea, esto nos da la idea de que cuando uno va a manejar a un paciente, la fisiopatología es, si tengo mi pulmón sano, me voy a revisar los otros elementos que tienen que ver con mi función respiratoria. Pero si tengo el pulmón patológico, el pulmón enfermo, tendré que ver cuál es el proceso patológico que tiene y que está generando la disfunción respiratoria. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos mecanismos. En el caso de tener una insuficiencia respiratoria hipoxémica por falta de cantidad de CO2, de oxígeno, a la primera posibilidad, una disminución de la presión es decir, altura. El viajar a altura, el estar en sitio, el estar en Culiacán. ¿Hay alguien que está con su micrófono que por favor lo apague? Yo estoy del mejor humor, yo he tratado de sobrellevar bien las cosas, nada más. Por favor, gracias por apagar tu micro y después seguir discutiendo. Ya. Entonces teníamos el estar en altura me va a traer una disminución de la FIO. Luego, el desequilibrio de ventilación-perfusión. La presencia de los shunts, la disminución de difusión porque tengo un problema de una membrana aumentada, o una hipoventilación alveolar porque no se moviliza adecuadamente mi caja, o un aumento de la extracción de oxígeno, ¿no? Mayor contenido venoso en el caso de pacientes que tienen pues anemia severa, hemoglobinopatías. La causa anémica, básicamente anémica, disminución de cantidad de hemoglobina o hemoglobinopatía. Es muy fácil de poder definirlo, ¿no? Y finalmente tenemos la isquémica, donde hay disminución de perfusión tisular. Y la última, la histiotóxica, cuando hay toxicidad celular, incapacidad de utilización del oxígeno, en caso de intoxicación por, básicamente, monóxido de carbono, que es la primera, o por otro tipo de gases tóxicos. Entonces, ya tenemos los mecanismos fisiopatológicos que nos pueden ayudar. Y el otro elemento que no nos olvidemos, por favor, es que los gases están dentro del sistema del tubo respiratorio y los gases son húmedos. Entonces hay una presión de agua. Esa presión de agua nunca varía de valor, sea sierra, sea costa, sea selva, 50 metros de altura, 100 metros de altura, 1500 metros de altura, 2000 metros, 5000 metros de altura, la presión de vapor de agua siempre va a ser la misma. Pero aquí a lo que me quiero referir es básicamente a la presión parcial de oxígeno. El punto crítico son 60 milímetros. Con esa presión parcial de oxígeno es que uno puede tener una adecuada, ¿no?, disociación de
la hemoglobina. Es decir, esa capacidad que tiene la hemoglobina para ligar y no soltar oxígeno, mayor afinidad, o fácilmente dejar el oxígeno en tejido, la afinidad, ¿no? Y recordemos que esta bendita curva de disociación oxígeno-hemoglobina puede tener una tendencia hacia la izquierda o hacia la derecha. En condiciones que tenemos un pH disminuido, un aumento de temperatura o un aumento del 2,3-difosforoglicerато, la curva va a tirar hacia la derecha, evitando el efecto Bohr, disminuyendo la afinidad oxígeno-hemoglobina, y eso va a permitir que fácilmente la hemoglobina cede el oxígeno hacia los tejidos. Contrariamente, si tenemos una persona que tiene un pH aumentado, hay temperatura disminuida y no hay buena cantidad de 3-fosfoglicerato, lo que va a tener es el famoso efecto Bohr y tenemos la curva a la izquierda, y eso hace que la hemoglobina no ceda fácilmente su oxígeno, lo que genera una hipoxia tisular, ¿no? Entonces acá tenemos cómo tenemos un aumento o disminución de la del ceder la hemoglobina, de ceder el oxígeno mediante la hemoglobina, pues, por la afinidad. A menor afinidad, más fácil es que se oxigene el tejido, y a mayor afinidad, más difícil es que se oxigene el tejido. Ahora, la hipoxemia puede ser aguda o puede ser crónica. En una hipoxemia crónica, aguda, que vamos a encontrar los primeros. Recuerden ustedes que el sistema nervioso central, por ser un sistema tan exquisitamente modificado, la última adquisición biológica que tenemos, necesita de cantidades de glucosa y cantidades de oxígeno para mantener su ritmo metabólico. Por esa razón, las neuronas no necesitan de insulina para poder captar el oxígeno, la glucosa, y necesitan de ingentes cantidades de oxígeno. Por eso, cuando se presenta la hipoxemia aguda, síntomas neurológicos, básicamente las funciones neurológicas superiores, atención, intelecto, omnibulación, estupor, va pasando. Luego, quien responde para que haya buena oxigenación, para que mejore el oxígeno a nivel, es el corazón. Y tenemos pues las cardiovasculares, la taquicardia, que termina en hipertensión. Y luego, cuando ya se cansó ese corazón, tenemos bradicardia y disfunción ventricular. Y clínicamente lo que encontramos es la cianosis. ¿Y qué me indica cianosis? Que tengo hemoglobina reducida, menos de 5 gramos por litro, con una saturación de oxígeno de 40-50. Quedamos nosotros que menos de 60 ya teníamos problemas de disociación oxígeno-hemoglobina. Entonces, tengo menos de 50, esa hemoglobina no cede su oxígeno, la hipoxia aumenta y la cianosis es mucho más persistente. En la crónica, como ya nos acostumbramos, para que no hay apatía, falta de concentración, ¿no? Y puede haber hipertensión pulmonar o el cor pulmonar crónico, como mecanismo adaptativo. Diferente de la hipercapnia, aumento del CO2. Y en el aumento agudo va a haber la encefalopatía, agitación, confusión, somnolencia, inhalación y coma, ¿no? Miren ustedes, aquí en la hipoxemia no hay el problema de agitación. Va a haber las otras alteraciones, pero la agitación es más frecuente encontrarla con CO2 que con hipoxemia. Y la activación simpática y vasodilatación, paciente que suda mucho, la famosa diaforesis, cefalea, taquicardia, hipotensión. Y la crónica, la somnolencia y el famoso flapping o asterix, ¿no? El síndrome de la rueda dentada. Entonces ven ustedes diferentes hipoxemia de hipercambio.
Si lo queremos ver como signos y síntomas, que si bien no es tan fisiopatológico, es más clínico, pero que nos ayuda para explicar nuestra fisiopatología, en la hipoxemia, disnea, necesito aire, oxígeno, taquicardia, incoordinación tóraco-abdominal, porque voy a tratar de compensar esa falta haciendo movilización de las dos bombas. Cianosis típica, la taquicardia que hemos visto, hipertensión arterial, se agita el paciente, pulso paradójico y en fases avanzadas, hipotensión y bradicardia. Y de pronto encontraremos signos y síntomas de la enfermedad basal o de la enfermedad que está generando la insuficiencia respiratoria. En la hipercapnia vemos diferentes: desorientación, omnibulación, el flapping característico, taquicardia, hipertensión arterial y en fases avanzadas, hipotensión y bradicardia. Igualito los síntomas y signos característicos de la enfermedad de base. Como el trabajo o la posibilidad de hacer este tipo de diagnósticos o de manejo se basa en la valoración de gases arteriales, entonces son los gases arteriales los que nos ayudan a hacer el manejo y nos permiten incluso a veces con una medida terapéutica hacer el diagnóstico que tenemos. Por ejemplo, en una insuficiencia renal, pero insuficiencia respiratoria aguda parcial, como insuficiencia renal, el oxígeno va a estar disminuido, la presión del CO2 puede estar normal o disminuida, el pH igual, ¿no? Y el bicarbonato normal. Cuando ya la insuficiencia es global, PCO2 bajo, PO2 bajo, PCO2 alto, pH va a estar bajo y el bicarbonato todavía sigue normal. En las crónicas, aquí sí vamos a encontrar igualito, PO2 bajo, PCO2 normal o bajo, pH variable y bicarbonato normal. Pero cuando ya es global, va a estar bajo el O2, alto CO2, normal el pH, y acá sí, para compensar esta insuficiencia respiratoria crónica global, va a funcionar el manejo del riñón con su disminución de unos 4.000 equivalentes de bicarbonato, ¿no? Entonces, de 24 de bicarbonato pasamos a 21 milimoles de bicarbonato por decilitro, que es lo que vamos a encontrar. Igualito, en la crónica parcial no vamos a encontrar modificación del bicarbonato, pero en la crónica global sí vamos a encontrar. Entonces, el bicarbonato nos va a estar hablando de que estamos frente a una insuficiencia respiratoria crónica global. Pero este cuadro es mucho mejor, nos ayuda mejor todavía, ¿no? Que es mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, cuando tenemos disminución de la presión de oxígeno, o sea, una hipoxemia, que vamos a tener, la PO2 va a estar baja, la PCO2 también va a estar baja, ¿no? Y la diferencia entre albolo arterial va a estar normal, y si a este paciente le ponemos oxígeno, va a haber una respuesta positiva a mejorar. Si tengo un paciente que tiene hipoventilación alveolar, lógicamente la PO2 va a estar baja, la PCO2 va a estar alta porque no puedo lavar ese CO2, lo que hace que tampoco es un problema de ventilación-perfusión, esto está normal y también va a responder a la aplicación de oxígeno. En alteración de difusión, problema que tenemos en el pasaje de gases a través de las membranas que hemos visto, peso igualito baja, PCO2 también baja. Acá sí tenemos una diferencia entre alveolo lateral de oxígeno que es alta y también responde. Cuando tenemos un shunt igualito, baja, miren, todos tienen baja, acá puede estar baja, acá está alto, pero no va a responder al oxígeno que le podamos dar al paciente. Y en los desequilibrios de ventilación-perfusión, igualito, PO2 baja, acá el PSO2 puede ser baja, normal o alta, dependiendo la diferencia de alveolo lateral es alta y sí responde al oxígeno. De acá sale la premisa básica de que cuando tenemos un shunt no va a haber una respuesta al oxígeno.
Y por ejemplo, en el caso del COVID, que tenemos un problema de alteración de difusión, vamos a ver que sí hay una buena respuesta al oxígeno. Ese cuadro, cambiado en forma, en valores, si ustedes quieren, lo maneja con las rayitas, que es fácil, ¿no? Entonces, PCO2 disminuida, que tengo descenso de la sí, en caso de altura. Hipoventilación alveolar, también me va a dar disminución de CO2. Desequilibrio, perfusión, ventilación. Efectos se han disminuido, alteraciones. En las insuficiencias respiratorias siempre tengo hipoxemia. El PCO2 puede variar, por eso puede ser con hiper o con hipocapnia, ¿no? Entonces, en PCO2 disminuye también, hipoventilación aumenta, el desequilibrio puede estar sin alteración, efectos se han disminuido y alteración disminuye. Pasa mismo con la gradiente y quizás esto sería lo normal, ¿no? La respuesta cuando aumentamos la ventilación a este paciente. Y vean ustedes, todas responden, la que no responde nuevamente es el problema del shunt. ¿Correcto? Y eso es básicamente un resumen sencillo que quería darlo respecto a la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Entonces, para recalcar, por favor, el próximo miércoles, entonces, a las 8:30, nos juntamos para el último de los seminarios, que es el seminario de sepsis. Por estar conmigo, yo les agradezco y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muchachos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Ahí nos vemos. Gracias, doctor, que tenga buenas tardes. De igual manera y buen provecho, muchachos.